En este vídeo vamos a ver un ejemplo de experimento aleatorio compuesto en el que para resolverlo vamos a utilizar la probabilidad total y el teorema de Bayes. Bien, el ejemplo dice, un gato persigue a un ratón. Este puede entrar en uno de los callejones A, B o C. En cada uno de ellos puede cazarlo o no. Para representar cazarlo vamos a poner esta cruz. Se sabe que la probabilidad de que entre por A, vamos a representarlo simplemente con A, es 0,3. La probabilidad de que entre por B es 0,5 y la probabilidad de que entre por C es 0,2. La probabilidad de que lo cace habiendo entrado por A es 0,4. Es decir, es una probabilidad condicionada. Probabilidad de que lo cace sabiendo que ha entrado por A. La probabilidad de que lo cace sabiendo que ha entrado por B es 0,6. Y la probabilidad de que lo cace sabiendo que ha entrado por C es 0,1. Apartado A. Calcula la probabilidad de que el gato cace al ratón. Haremos ahora el diagrama de árbol y se verá claramente cómo esta probabilidad que me están pidiendo se calcula con la probabilidad total. Apartado B. Si el gato llega con el ratón en la boca, ¿en cuál de los tres caminos lo habrá cazado? En realidad no podemos saber exactamente en qué camino lo ha cazado, pero sí que podemos calcular cuál es la probabilidad de que lo haya cazado en cada uno de los caminos, que es lo que haremos. Y para calcular eso veremos que se realiza con el teorema de Bayes. Bien, vamos a ver cómo resolverlo entonces. Apartado A, calcula la probabilidad de que el gato cace al ratón. Si hacemos el diagrama en árbol, lo primero que puede ocurrir es que entre por el callejón A, por el callejón B o por el callejón C. Y la probabilidad de que entre por cada uno de los callejones me la da el enunciado. En este caso, por el callejón A es 0,3, por el B 0,5 y por el C 0,2. Bien, una vez entrado por cada uno de los callejones, lo siguiente que puede ocurrir queda dividido en dos sucesos, que son que lo cace o que no lo cace. Entonces aquí irían dos flechas. Sí que es verdad que aquí solo está indicada una porque la otra es obvia, pero bueno, siempre viene bien indicarla. Entonces podríamos haberla indicado, es decir, hay dos posibilidades, que lo cace, que hemos puesto aquí una cruz, o que no lo cace, que podríamos representarlo como el complementario de la cruz, es decir, podríamos poner la cruz y una raya encima, o, por ejemplo, que no lo cace con un menos. Pues si la probabilidad de que lo cace cuando ha entrado por el callejón A es 0,4, la probabilidad de que no lo cace será lo que falta hasta 1, es decir, 0,6. Lo mismo aquí, si ha entrado por el callejón B, la probabilidad de que lo cace es 0,6, luego la probabilidad de que no lo cace sería 0,4, y si ha entrado por el callejón C, si la probabilidad de cazarlo es 0,1, la probabilidad de no cazarlo sería 0,9. Bien, como me pide la probabilidad de que el gato cace al ratón, pues las posibilidades son que entre por el callejón A y lo cace, que entre por el callejón B y lo cace, o que entre por el C y lo cace. Es decir, para calcular esa probabilidad será 0,3 por 0,4 más 0,5 por 0,6 más 0,2 por 0,1. Podemos escribirlo directamente, es decir, la probabilidad de que lo cace es igual a 0,3 por 0,4, lo podemos dejar indicado, a ver, lo voy a escribir, es decir, 0,3 por 0,4 más 0,5 por 0,6 más 0,2 por 0,1. Si hacemos esta operación da 0,44, que es justo lo que está indicado aquí. Este 0,12, 0,30 y 0,02 son los resultados de estas multiplicaciones, que en este caso están indicadas aquí arriba. No hace falta indicarlas aparte, podemos indicar directamente esta operación. Simplemente comentar pues, que este 0,3 por 0,4 es esta probabilidad, que es justo la probabilidad de que entre por el callejón A y que luego lo cace. Esta ahí sería la intersección. Aquí lo mismo y aquí lo mismo. Y con esto estaría resuelto el apartado A. Sí que es verdad que aquí abajo comenta justo este cálculo que acabo de hacer y lo indica con todas las letras, es decir, indica toda la fórmula de la probabilidad total. Como ya he dicho en los anteriores vídeos, no hace falta indicar esto, podéis indicar directamente las operaciones y llegar al resultado. Bien, vamos al apartado B. Si el gato llega con el ratón en la boca, es decir, si lo ha cazado,
en cuál de los tres caminos lo habrá cazado. Como indico aquí, naturalmente no sabremos dónde lo ha cazado, pero sí podemos calcular la probabilidad de que lo haya hecho en un cierto callejón. Es decir, podemos calcular la probabilidad de que haya sido en el callejón A sabiendo que lo ha cazado, es decir, que haya entrado en el callejón A sabiendo que ha conseguido cazarlo. Podemos calcular esa misma probabilidad, pero de que haya entrado por el callejón B sabiendo que lo ha cazado, o que haya entrado en el callejón C sabiendo que lo ha cazado. Bien, estas probabilidades las calculamos con el teorema de Bayes. Bien, para calcular cada una de ellas, pues recuerdo, al fin y al cabo, el teorema de Bayes es en esta probabilidad condicionada poner la fórmula de probabilidad condicionada. En el numerador, la intersección de estos dos sucesos, que haya entrado por el callejón A y, es decir, intersección, que lo haya cazado, dividido de la probabilidad del suceso que sabemos que ha ocurrido, y es que lo ha cazado. Esta probabilidad la calcularíamos utilizando el teorema de la probabilidad total, que es justo la probabilidad que hemos calculado en el apartado A, es decir, ya la tenemos, 0,44. Si no la tuviéramos, pues tendríamos que hacer justo los cálculos del apartado A. Y esta probabilidad de aquí, también la teníamos calculada de antes, pues es que haya entrado por el callejón A y además lo haya cazado. Era multiplicar esta probabilidad de aquí, que no está escrita, pero recuerdo que era 0,3, por esta de aquí, que era 0,4, y al multiplicarlas daba este 0,12, que va aquí. Bien, hacemos la división y entonces nos sale que la probabilidad de que haya entrado por el callejón A sabiendo que lo ha cazado es 0,273. De la misma forma podríamos calcular estas otras dos. Probabilidad de que haya entrado por el callejón B sabiendo que lo ha cazado, pues sería en el denominador la probabilidad de que lo haya cazado, que ya lo hemos calculado en el apartado A, 0,44, y en el numerador probabilidad de que haya entrado por el callejón B y que luego lo haya cazado. Es decir, esta intersección, que es la que tenemos aquí, y que sería la probabilidad de que entre por el callejón B, que recuerdo que era 0,5, por la probabilidad de que lo cace sabiendo que ha entrado por el callejón B, es decir, 0,6. Recuerdo que esta es una probabilidad condicionada, es decir, este 0,6 lo voy a poner como recuerdo, ¿verdad? Es la probabilidad de que lo cace sabiendo que ha entrado por B, es 0,6. Luego esta probabilidad es 0,5 por 0,6, 0,30. Luego esta probabilidad es 0,30 partido de 0,44, 0,682. Bien, y para el último caso, probabilidad de que haya entrado por el callejón C sabiendo que lo ha cazado, exactamente igual. Esto era, recuerdo, 0,2, esto 0,1. Multiplicando esto obteníamos este numerador, 0,02, y dividido entre 0,44 queda que esta probabilidad es 0,045. Sí que es verdad que aquí, una vez ya sabemos que habiéndolo cazado, la probabilidad de que haya entrado por A es 0,273 y la probabilidad de que haya entrado por B es 0,682, insisto, sabiendo que lo ha cazado, pues la probabilidad de que, sabiendo que lo ha cazado, haya entrado por C, la podríamos haber calculado con una resta, es decir, sería 1 menos 0,273 menos 0,682, ya que es el último caso que nos queda, es decir, si lo ha cazado, seguro que ha sido entrando por A, por B o por C. Pues si lo ha cazado y la probabilidad de que haya entrado por A es esta y la de que haya entrado por B es esta, pues lo que falta hasta 1 será la probabilidad de que haya entrado por C. Si hacemos esta resta, podemos comprobar que efectivamente da 0,045. Luego, si nos damos cuenta, podemos ahorrarnos algunos cálculos para calcular esta probabilidad, ya que esta operación es un poquito más rápida. Bien, y en conclusión, no sabemos en qué camino exactamente lo ha cazado, pero sabemos que en caso de cazarlo, lo más probable es que lo haya cazado en el camino B, aunque también habría alguna probabilidad de que lo hubiera cazado en el camino A o en el C. Bien, y esto sería todo.